tiempos remotos el hombre ha soñado en poder contactar con civilizaciones de otros planetas. En este contexto, y si nos referimos al fenómeno ufológico, se han podido registrar a lo largo de la historia diferentes casos de encuentros cercanos con ovnis y sus tripulantes. Asimismo, en términos ufológicos, un encuentro cercano es un evento en el cual una persona, el testigo de la presencia de un objeto volador no identificado y en ocasiones de sus hipotéticos y misteriosos ocupantes. Precisamente nuestro siguiente invitado está especializado en la evolución de la ufología desde 1847 a 1947 y especialmente en lo que se refiere a naves u objetos caídos del espacio. Y hoy nos viene a contar algunos de los casos que se pueden considerar como los primeros encuentros cercanos con ovnis de la historia. Pero, ¿se ha podido averiguar cuándo se vio un ovni por primera vez en esa historia que hablamos? ¿Qué tipo de encuentros cercanos con ovnis tuvieron lugar, por ejemplo, en Estados Unidos los años 1858 y 1873? ¿Existen datos suficientemente concluyentes para dar la razón a quienes sostienen que las misteriosas calaveras de cristal, que hay por todo el mundo, por cierto, son objetos tallados por alienígenas? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Chris Aubeck, fundador del grupo de investigación Magonia Exchange, ufólogo, profesor de inglés, traductor, intérprete, escritor y coautor en inglés del libro Return to Magonia y entre otros libros de Hay otros mundos, pero están en este, de la editorial Cidonia, y OPARS, Objetos fuera de su tiempo, de Ediciones Luciérnaga. Chris Aubeck, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, Chris. Gracias. Chris, para empezar, decir que desde los 13 años eres un apasionado de los ovnis. ¿Cómo empezaste a interesarte en el mundo de la ufología? Porque eras un niño precoz. Más o menos, hombre. Es que a partir de los 13 años empecé a leer muchísimos libros acerca de la mitología, la arqueología, la historia antigua y esas cosas. Y entonces me topé con un libro de Erich von Däniken, el famoso autor de libros sobre los ovnis en la antigüedad y la posibilidad de que nuestros antepasados eran extraterrestres de otro sitio, ¿no?, en el universo. Y entonces empecé a leer acerca de esos temas y con 16 años aproximadamente, empecé a escribir artículos sobre estos temas que compartía con otros autores a través de la Sociedad de Antiguos Astronautas que había montado Erich von Däniken. Así que empecé muy temprano. Qué bueno, qué bueno. Bueno, han pasado algunos años y esta noche nos vas a adelantar algo de lo que has llegado a aprender, a estudiar, a investigar durante tantos años, ¿verdad? Pero antes de hablar de algunos de esos casos considerados como primeros encuentros cercanos con ovnis y sus tripulantes de esa historia, hay que apuntar que eres fundador del archivo y grupo de investigación Magonia Exchange, que está compuesto por antropólogos, historiadores y arqueólogos de todo el mundo. ¿Qué tipo de investigaciones lleváis a cabo en este grupo? Sí, pues esto lo fundé en el año 2003, cuando empezaron a digitalizar todos los archivos de periódicos del mundo. Entonces, cuando abrieron esta ventana digital a las bibliotecas de muchísimos países, y ahora también aquí en España, en el año 2003 aún no, pues me di cuenta de que se podía utilizar esto como un gran recurso, una gran fuente de información que jamás había salido a la luz. Entonces me puse a buscar información inédita con unos 100 personas más y al cabo de 13 años hemos podido reunir más de 30.000 artículos inéditos o 30.000 recortes de periódicos y de libros antiguos y esas cosas. Y lo que hacemos es buscar información acerca de los ovnis antes del año 1947, debido a que posteriormente al año 47 existe una especie de circo mediático que contamina, es que hay muchísima contaminación mediática a partir de entonces. Es muy difícil saber si un caso
es único y no sé, real o auténtico a partir de esa fecha, pero cualquier cosa de antes del año 47 normalmente no era producto de la ciencia ficción. Así que nada, que ahora hacemos libros y artículos, y el año pasado incluso una conferencia sobre estos temas en Madrid, donde vino Jacques Vallée para echarnos una mano. Ahora, si te parece bien, Chris, vamos a hablar propiamente de algunos de los casos que has investigado, pero antes, y como ufólogo especializado en historia y folclore, ¿has podido averiguar cuándo se vio un ovni por primera vez en la historia? Bueno, primero los textos sumerios mencionan de vez en cuando objetos extraños, por ejemplo, meteoritos oscuros o meteoros oscuros, cometas oscuros, y todos sabemos que los cometas, los meteoritos, se ven como destellos de luz, no como objetos negros en el aire. Por lo tanto, cuando hablan de esas cosas, las tablillas antiguas en sumerio, bueno, en cuneiforme, entendemos que no estaban observando fenómenos astronómicos naturales. No sabemos lo que realmente estaban viendo, pero entendemos que no eran fenómenos naturales entendibles ni entonces ni ahora tampoco. Así que para mí, por lo menos, el tema, bueno, los ovnis se dividen en dos partes, dos tipos de ovnis históricos. Los fenómenos que la gente no entendía y tampoco tenían ninguna teoría para explicarlos, y luego los objetos que ellos mismos históricamente, hace más de 150 años, interpretaban como visitas de otros planetas. Así que existen dos tipos de ovnis históricos, lo que ya tachaban de extraterrestres posiblemente y las cosas que simplemente no entendían. Chris, como decimos, te has especializado en la evolución de la ufología desde 1847 a 1947, especialmente en lo que se refiere a naves o bien objetos caídos del espacio. Y en este sentido, hace un año estuviste investigando un par de casos en Iowa, en Estados Unidos. El primero de ellos tuvo lugar en 1858 y tuvo como testimonio un médico neoyorquino llamado William Hell, creo recordar. ¿Fue este doctor la primera persona en la historia en declarar que él había visto una nave espacial en la Tierra? Pues más o menos, y además esa información ya lo he desarrollado un poco más y he entrado en un mundo de cosas curiosas que van más allá de este señor William Earl, el año 1858, porque posteriormente descubrí que se había publicado el año anterior, el año 57, y no solo eso, sino que el pueblo donde supuestamente ocurrió dejó de existir en el año 1839, así que será incluso más antiguo el caso. Y nada, pues el año pasado hice una aventura, un viaje a Ohio, en los Estados Unidos, y es un estado donde han ocurrido muchísimas cosas extrañas. Si alguna vez tienes la oportunidad de pasar un año investigando casos forteanos, elige Ohio, porque allí parece que andan monstruos en cada bosque y se ven luces en el cielo desde hace siglos. Ohio. Pero bueno, no hay agua, ¿eh? En Ohio, ¿no? En Ohio, sí, en Ohio. No pasa nada. Bueno, y entonces el primer caso, en teoría, se habría visto antes de 1839, se vio un objeto volador como si fuese una nave, pero tripulado por gente de 2 metros de alto, y había como una especie de maquinaria muy extraña, y era como algo del futuro, ¿no? Que sobrevoló un pueblo pequeño que se llamaba Jay, que ya no existe, ya no está en ningún mapa, y los vecinos salieron de sus casas, miraron al cielo y se dieron cuenta de que eso no era normal. Y no se sabe exactamente cómo llegó esta noticia a la posesión de un médico en el año 1857, pero fue entonces cuando un señor que se llamaba el doctor Monet, un francés quizás, lo publicó como el primer caso en la historia de un contacto entre extraterrestres y humanos. Y él mismo empezó a especular sobre la posibilidad de que
esto procedía de otro planeta. Entonces, si buscamos el primer caso ovni con interpretación extraterrestre, pues 1857, que es cuando salió, y se refiere a un caso de los años 30 del mismo siglo. Y fuimos a muchísimos pueblos muy interesantes. Y el caso más curioso realmente es del año 1873. ¿Quieres que te lo cuente? Por favor, estoy encantado de escucharte. Pues mira, el año 1873, sería marzo, dos granjeros estuvieron andando hacia casa por la noche, sería sobre las 11 de la noche, una cosa así, cuando vieron de repente una especie de meteoro pasar por el cielo, por encima de sus cabezas, salían chispas y fuego y tal, y creían que iba a chocar contra el bosque o contra la carretera. Pero realmente la cosa, antes de chocar contra la tierra, paró seco en el cielo y descendió lentamente. Cuando tocó la tierra, se apagaron las luces y estos dos granjeros nos miraron un poco asustados sin saber lo que iba a pasar. Se abrió una puerta en el objeto y salió un ser vestido de negro con una especie de lámpara en la mano, una cosa así. Y eso en sí es bastante extraño, pero lo más interesante de todo es que enseguida este ser se montó en una especie de coche, y entonces no existían coches, pero no tenía ni ruedas, ni caballo, ni nada, y se fue directamente por un sendero y desapareció en la lejanía. Es decir, que un ser descendió del cielo, se montó en un coche y se fue. El año 1873 no había ni naves voladoras ni coches. Así que es un caso muy interesante y estuvimos ahí mismo buscando el pueblo, lo localizamos, estuvimos andando por el mismo sendero donde habría ocurrido y busquemos, todos los detalles sobre los testigos. Tenemos sus fotos, tenemos de todo. Incluso fui hasta el cementerio local para encontrar la tumba de uno. Es decir, que está bastante comprobado. O sea que has hecho trabajo de campo, has estado in situ. Sí, lo cual es bastante difícil de hacer porque como hablamos normalmente en mi grupo de casos tan antiguos, muchas veces estos lugares han dejado de existir. Pero hoy en día, debido a la digitalización de tanta información de todas las bibliotecas del mundo, tenemos mapas antiguos, tenemos información genealógica que nos ayuda a identificar lugares incluso si ya no existen. Entonces, Ohio fue mi primera excursión a lo desconocido en ese sentido. Chris, también has investigado dos casos de avistamiento ovni publicados en 1620 y 1896, respectivamente. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, del caso acontecido en el año 1620 en Inglaterra? Bueno, en el año 1600 pasó una cosa muy curiosa. Un señor Edmund Anstey de South Petherton volvía a casa por la noche de una feria comercial en Woodbury y al llegar cerca de Yeovil, que era un pueblo entonces, ahora es una ciudad, su caballo reaccionó de una forma bastante extraña, empezó a temblarse y se negaba a avanzar por la carretera. Y entonces este señor Anstey oyó un crujido y percibió que se le acercaba un círculo de luz de un tamaño bastante grande, ¿no? Como si fuese una rueda. Y en el medio de esta luz hubo, curiosamente, un oso, o lo que él percibía como un oso, por lo menos. Luego, por la luz se veía todo a su alrededor como si fuese de día, y el espectro pasó muy cerca de él, mostrando unos enormes ojos de fuego, y este ser pues siguió andando cerca de él, desapareció, y entonces el señor Anstey regresó a casa corriendo, a toda leche, como haríamos cualquier de nosotros. Está bien. ¿Y en 1896, en el norte de Gales, qué pasó? ¿Qué avistamiento aconteció? Pues mira, este caso es muy curioso porque he encontrado muchos casos bastante parecidos además. Sí. Y como va
va de duendes. Todo el mundo sabe que hay unas conexiones profundas entre la mitología de los duendes, los cuentos de hadas y las abducciones hoy en día, lo que se cuentan como abducciones extraterrestres. Y es que una noche en el siglo XIX, y no sabemos cuándo sucedió realmente, un joven llamado David Williams se ofreció a acompañar a casa a la madre de un reverendo de la parroquia. Y al llegar a cierta parte del camino, Williams iba andando atrás, la mujer por delante, pero es que la mujer llegó a casa, miró hacia atrás y este hombre ya no estaba. Miró pensando, bueno, yo creía que iba acompañada por este hombre que me protegía por todo el camino. Bueno, tardaron varias horas hasta que supieron de él y me parece que pasaron como 3 horas. Y cuando regresó este señor a la casa de su señora, pues su explicación fue bastante extraña. Y fue que él había visto pasar un meteoro brillante en el cielo, seguido por un anillo o un aro de fuego. Y dentro de este aro se encontraban un hombre y una mujer de pequeña estatura, bastante elegantemente vestidos, y con un brazo se abrazaban el uno al otro, y con la otra mano se agarraban al aro con los pies apoyados en la superficie cóncava del anillo. Bueno, entonces este objeto descendió a la tierra, estos seres bajaron del aro volador y empezaron a hacer un círculo en el suelo, lo cual nos puede recordar, por ejemplo, a los famosos círculos en la cosecha en Inglaterra. Sí. Y esto fue Gales, así que podría haber una conexión, quién sabe. Y entonces, pues, cuando bajó a la tierra, como arte de magia, un gran número de hombres y mujeres aparecieron, como si llegasen de otro mundo, ¿no? Otra dimensión. Y entonces, pues, ahí estuvieron con este señor, Williams, le hipnotizaron de alguna forma, con una música dulce y hipnotizante, que es algo que hacían mucho los duendes en todas las leyendas de los duendes en el mundo entero. Y ahí se quedó como un poco bobado durante unos minutos, o lo que él creía que eran unos minutos, porque cuando por fin llegó a casa le contaron que habían pasado varias horas y entendemos que quizás podría haber perdido su trabajo por ello, quién sabe. Uh-huh. Por otro lado, y como ufólogo que eres, Chris, ¿es cierto que en el año 1996 fuiste testigo en Badajoz de un avistamiento ovni? Pues sí, es cierto, porque es bastante curioso porque, bueno, todo el mundo sabe que soy muy escéptico para estos temas. Me encantan como mitos, como leyendas, como un fenómeno sociocultural, pero a la vez, en el año 1996, estuve en Calarrubias, en Badajoz, con un grupo de 5 o 6 personas, justo antes de hacer un botellón, debería señalarlo, no después ni durante, y nos fijamos que en el cielo había aparecido una especie de rectángulo luminoso de color naranja que estaba estático, no se movía hacia ningún lado, estaba como muerto en el cielo. Y lo miramos y me decían mis compañeros, ¿eso qué es? Parece un ovni. Y otro decía, no, eso puede ser cualquier cosa, eso será un satélite. Y decíamos, no, es que los satélites no son rectangulares de color naranja, no son así. Otro dijo, bueno, eso será un tipo de avión militar y tampoco encaja, ¿no? Especialmente en Calarrubias en el año 96. No tiene nada que ver. Entonces, estuvimos mirándolo cuando de repente desapareció y volvió a aparecer en otra parte del cielo unos 5 minutos más tarde, lo cual nos mostró por lo menos que algo era, no sé, que no solo era un reflejo de algo estuvo en el cielo aquella noche. Pero bueno, no tenemos ninguna forma de saber exactamente lo que fue. No obstante, en otra ocasión, Chris, hablamos contigo de tu última obra, de la que eres coautor, OPARS, Objetos fuera de su tiempo, de Ediciones Luciérnaga, y nos quedó pendiente hablar de algún que otro OPAR, o bien objeto de naturaleza artificial, que han sido o ha sido descubierto dentro de un contexto cultural donde
no le corresponde estar. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de las famosas calaveras de cristal? Sí, es que las calaveras de cristal son los UParts más famosos del mundo. Y además soy británico y toda la vida viendo la calavera de cristal que tiene el Museo Británico ahí pues expuesto a todo el mundo, ¿no? Y siempre me ha parecido fascinante. Es que las calaveras de cristal son cráneos tallados en cuarzo transparente. Y hay muchos museos que tienen estas calaveras y supuestamente son de origen mesoamericano o precolombino. Se han convertido en un símbolo para varios grupos esotéricos. Si buscas en internet, ves que los venden en todos los sitios, se pueden comprar camisetas con estas calaveras, y se dice que tienen mucho poder, ¿no? Sin embargo, eso fue antes de que fuesen sometidas a estudios científicos. Y estos estudios demostraron que los cráneos de cristal fueron manufacturados a mediados del siglo XIX o más tarde en Europa. Así que no son cosas precolombinas. Así que el cráneo de cristal del Museo Británico, que apareció por primera vez en 1881, se sabe que fue comprado en una tienda en París, el dueño de la cual era un hombre que se llamaba Eugene Boban. Y parece ser que este hombre fue responsable de la distribución de tantas calaveras en el mundo y que probablemente se habían hecho en su taller. Luego, se lee a veces que tienen alguna relación con prácticas o ceremonias mesoamericanas, pero estas leyendas siempre resultan ser invenciones nuevas, lo cual es una pena, porque a mí me encantaría que hubiera calaveras extrañas, imposibles de describir de este tipo, porque, bueno, el Museo Británico por lo menos sería orgullosísimo de tener algo tan extraño, pero es una pena. Todo el tema de las calaveras es para olvidarlo. No obstante, Chris, que tú bien dices, es una lástima, es una pena, pero ¿tú crees que, por ejemplo, un museo británico, si las calaveras de cristal fueran verdaderas AUPAs creados por alienígenas, el Museo Británico las expondría de tal manera diciendo que son extraterrestres? Bueno, primero sería casi imposible mostrar su procedencia, ¿no? Tendría que ser de un cristal que se sabe que es extraterrestre y no tenemos ningún mineral de ese tipo de otro planeta, así que sería imposible mostrar que son de origen extraterrestre. Pero sí lo que hacen los museos muchas veces es mostrar artefactos que dicen ellos mismos que no se ha descubierto ninguna teoría, que no se ha hecho ninguna teoría para explicar su origen. Y eso es bastante normal. Todos los museos tienen artefactos o que no han podido traducirse si contienen cuneiforme o jeroglíficos, especialmente si son de algún idioma más o menos desconocido, o si son artefactos difícilmente producibles hoy en día. No imposibles, pero bastante difíciles quizás con herramientas modernas. Normalmente los museos dicen lo que tienen. Dicen, pues mira, tenemos esto y todavía seguimos haciendo investigaciones. Así que no lo esconderían. No lo esconderían. Creo que ahora estás trabajando en un nuevo volumen acerca del fenómeno de la aparición de misteriosas caras en diferentes espacios en todo el mundo y en diferentes épocas, como el caso de España, de las caras de Belmez. Si quieres, en un próximo programa lo abordamos. ¿Qué te parece? Sí, me encantaría. Es un tema que me apasiona. Pues Chris Aubeck, fundador del grupo de investigación Magona Exchange, ufólogo, profesor de inglés, traductor, escritor y coautor de OPAS, Objetos fuera de su tiempo, de Ediciones Luciérnaga. Chris, ha sido un verdadero placer como siempre. Gracias y hasta una próxima oportunidad y encuentro. Gracias a vosotros. Cuídate, buenas noches. Buenas noches. Adiós.